La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Novela en 37 capítulos. Capítulo 22. El Carnatic, salido de Hong Kong el 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde, se dirigía a todo vapor hacia las tierras del Japón. Llevaba cargamento completo de mercancías y pasajeros. 2 cámaras de popa estaban desocupadas. Eran las que se habían tomado para Phileas Fogg. Al día siguiente por la mañana, los hombres de proa pudieron ver, no sin sorpresa, a un pasajero que, con la vista medio embobada, el andar vacilante, la cabeza espantada, salía de la carroza de las segundas y venía a sentarse vacilante sobre una pieza de respeto. Passepartout en persona. He aquí lo acontecido. Algunos instantes después de que Fix salió del fumadero, 2 mozos habían recogido a Passepartout profundamente dormido y lo habían acostado sobre la tarima reservada a los fumadores. Pero 3 horas más tarde, Passepartout, perseguido hasta en sus pesadillas por una idea fija, se despertaba y luchaba contra la acción enervante del narcótico. El pensamiento de su deber no cumplido sacudía su entorpecimiento. Bajaba de aquella tarima de ebrios y apoyándose vacilante en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre impelido por una especie de instinto, salía del fumadero gritando como en sueños: ¡El Carnatic! ¡El Carnatic! El vapor estaba ya humeando y dispuesto a marchar. Passepartout no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó sobre el puente volante, salvó el espacio y cayó sin aliento a proa, en el momento en que el Carnatic largaba sus amarras. Algunos marineros, como gente acostumbraba a esta clase de escenas, descendieron al pobre mozo a una cámara de segunda, y Passepartout no se despertó hasta la mañana siguiente a 150 millas de las tierras de China. Por eso, pues, se hallaba Passepartout aquel día sobre la cubierta del Carnatic, viniendo a aspirar a todo pulmón las brisas del mar. Este aire puro lo serenó, comenzó a reunir sus ideas y no lo consiguió sin esfuerzos, pero al fin recordó las escenas de la víspera, las confidencias de Fix, el fumadero, etc. Es evidente, decía para sí, que he estado abominablemente ebrio. ¿Qué dirá Mr. Fogg? En todo caso, no he faltado a la salida del buque, que es lo principal. Y después, acordándose de Fix, añadía: en cuanto a ese, espero que ya nos habremos desembarazado de él, y que después de lo que me ha propuesto no se atreverá a seguirnos sobre el Carnatic. Un inspector de policía, un detective,
en seguimiento de mi amo acusado del robo cometido en el Banco de Inglaterra? ¡Quite allá! Mr. Fogg es ladrón como yo asesino. ¿Debía Passepartout referir todo esto a su amo? ¿Convenía enterarlo del papel que desempeñaba Fix en este asunto? ¿No sería mejor aguardar a su llegada a Londres para decirle que un agente de policía metropolitana le había seguido alrededor del mundo y para reírse juntos? Indudablemente que sí, y en todo caso había tiempo de resolver esta cuestión. Lo más urgente era presentarse a Mr. Fogg y darle excusas por lo sucedido. Sobre la cubierta no vio a nadie que se pareciese a Mr. Fogg ni a Mistress Aouida. Bueno, dijo para sí, Mistress Aouida estará todavía acostada y en cuanto a Mr. Fogg, habrá tropezado con algún jugador de whist y, según su costumbre... Diciendo esto, Passepartout bajó al salón. Allí no estaba su amo. Passepartout preguntó al purser cuál era el camarote que ocupaba Mr. Fogg. El purser le contestó que no conocía a nadie que se llamara así. «Dispensad», dijo Passepartout insistiendo. «Se trata de un caballero alto, frío, poco comunicativo, acompañada de una joven señora». «No tenemos señoras jóvenes a bordo», respondió el purser. «Por lo demás, he aquí la lista de los pasajeros y podéis consultarla». Passepartout la leyó y allí no figuraba el nombre de su amo. Tuvo una especie de desvanecimiento, ni una sola idea cruzó por su cerebro. «¿Pero estoy en el Carnatic?», preguntó. «Sí», respondió el purser. «¿En rumbo para Yokohama?» «Perfectamente». Passepartout había tenido de pronto el temor de haberse equivocado de buque, pero si él estaba en el Carnatic, era bien seguro que su amo no. Passepartout se dejó caer sobre un sillón como herido del rayo. Acababa de ocurrírsele súbitamente una idea clara. Recordó que la hora de salida del Carnatic se había adelantado y que no se le había avisado a su amo. Era culpa suya, por consiguiente, que Mr. Fogg y Mistress Aouida hubiesen perdido el viaje. Culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que, para separarlo de su amo y detener a éste en Hong Kong, lo había embriagado, porque al fin comprendió el ardid del inspector de policía, y ahora Mr. Fogg, seguramente arruinado, perdida la apuesta, detenido, preso tal vez. Passepartout se arrancaba los pelos. Ah, si Fix cayese alguna vez entre sus manos, qué ajustes de cuentas. En fin, después de los primeros momentos de postración, Passepartout recobró su sangre fría y estudió la situación, que era poco envidiable. El francés estaba en rumbo a Japón, cierto de su llegada allí, pero ¿se marcharía? Tenía los bolsillos vacíos, ni un chelín, ni un penique.
Sin embargo, su pasaje y manutención estaban pagados de antemano. Contaba, pues, con 5 o 6 días para pensar la resolución que debía tomar. Comió y vivió durante toda la travesía, cual no puede describirse. Comió por su amo, por Mr. Dawida y por sí mismo. Comió como si el Japón, a donde iba a desembarcar, hubiera sido país desierto, desprovisto de toda sustancia comestible. El 13, a la primera marea, el Carnatic entraba en el puerto de Yokohama. Este punto es una importante escala del Pacífico, donde paran todos los vapores empleados en el servicio de correos y viajeros entre la América del Norte, la China, el Japón y las islas de Malasia. Yokohama estaba situado en la misma bahía de Jeju, a corta distancia de esta inmensa ciudad, segunda capital del Imperio japonés, antigua residencia de Taikun, cuando existía este emperador civil y rival de Myaku, la gran ciudad habitada por el Mikado, emperador eclesiástico descendiente de los dioses. El Carnatic se arrimó al muelle de Yokohama, cerca de las escolleras y de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las naciones. Passepartout puso el pie, sin entusiasmo ninguno, en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tuvo mejor cosa que hacer que tomar al azar por guía, andar errante, a la aventura por las calles de la población. Passepartout se vio al pronto en una ciudad absolutamente europea, con casas de fachadas bajas, adornadas de cancelas bajo las cuales se desarrollaban elegantes peristillos y que cubría con sus calles, sus plazas, sus docks, sus depósitos, todo el espacio comprendido desde el promontorio del Trabado hasta el río. Allí, como en Hong Kong, como en Calcuta, hormigueaba una mezcla de gentes de toda casta, americanos, ingleses, chinos, holandeses, mercaderes dispuestos a comprarlo y a venderlo todo, y entre los cuales el francés era tan extranjero como si hubiese nacido en el país de los Hotentotes. Passepartout tenía un recurso, que era el de recomendarse cerca de los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba referir su historia tan íntimamente relacionada con su amo, y antes de esto quería apurar todos los demás medios. Después de haber recorrido la parte europea de la ciudad, sin que el azar lo hubiese servido, entró en la parte japonesa, decidido, en caso necesario, a llegar hasta Yedo. Esta porción indígena de Yokohama se llama Benten, nombre de una diosa del mar, adorada en las islas vecinas. Allí se veían admirables alamedas de pinos y cedros, puertas sagradas de extraña arquitectura, puentes envueltos entre cañas y bambúes, templos abrigados por una muralla inmensa y melancólica de cedros seculares, conventos de bronzos donde vegetaban los sacerdotes del budismo y los sectarios de la religión de Confucio, calles interminables donde había abundante cosecha de chiquillos con tez sonrosada y mejillas coloradas,
figuritas que parecían recortadas de algún bioma indígena y que jugaban en medio de unos perrillos de piernas cortas y de unos gatos amarillentos sin rabo, muy perezosos y cariñosos. En las calles todo era movimiento y agitación incesante. Bonzos que pasaban en procesión, tocando sus monótonos tamboriles, yacuninos oficiales de la aduana o de la policía, con sombreros puntiagudos incrustados de laca y 2 sables en el cinto. Soldados vestidos de percalina azul con rayas blancas y armados con fusiles de percusión, hombres de armas de micado, metidos en sus justillos de seda con loriga y cota de malla, y otros muchos militares de diversas condiciones, porque en el Japón la profesión de soldado es tan distinguida como despreciada en China. Y después, hermanos postulares, peregrinos de larga vestidura, simple paisanos de cabellera suelta, negra como el ébano, cabeza abultada, busto largos, piernas delgadas, estatura baja, tez teñida, desde los sombríos matices cobrizos hasta el blanco mate, pero nunca amarilla como los chinos, de quienes se diferenciaban los japoneses esencialmente. Y por último, entre los carruajes, palanquines, mozos de cuerda, carretillas de velamen, norimones con caja masqueadas, cangos, suaves y verdaderas literas de bambú, se veía circular a cortos pasos y con pie chiquito, calzados con zapatos de lienzo, sandalias de paja o zuecos de madera labrada, algunas mujeres poco bonitas, de ojos encogidos, pecho deprimido, dientes ennegrecidos a usanzas del día, pero que llevaban con elegancia el traje nacional llamado kimono, especie de bata cruzada con una banda de seda cuya ancha cintura formaba parte atrás un extravagante lazo que las modernas parisienses han copiado al parecer de las japonesas. Passepartout se detuvo paseando durante algunas horas entre aquellas muchedumbres abigarradas, mirando también las curiosas y opulentas tiendas, los bazares en que se aglomeraba todo el oropel de la platería japonesa, los restaurantes adornados con banderolas y banderas en los cuales estaba prohibido entrar, y esas casas de té donde se bebe a tazas llenas el agua odorífera con el sake, licor sacado del arroz fermentado, y esos confortables fumaderos donde se aspiraba un tabaco muy fino y no por el opio, cuyo uso es casi desconocido en el Japón. Después Passepartout se encontró en la campiña en medio de los inmensos arrozales. Allí ostentaban sus últimos colores y sus últimos perfumes las brillantes camelias, nacidas no ya en arbustos sino en árboles, y dentro de las cercas de los bambúes se veían cerezos, ciruelos, manzanos, que los indígenas cultivan más bien por sus flores que por sus frutos, y que están defendidos contra los pájaros, palomas, cuervos y otras aves por medio de maniquíes haciendo muecas o con torniquetes chillones. No había cedro majestuoso que no abrigase algún águila, ni sauce bajo el cual no se encontrase alguna garza melancólicamente posada sobre un pie. En fin, por todas partes había cornejas, patos, gavilanes, gansos silvestres
y muchas de esas grullas a las cuales tratan los japoneses de señorías porque simbolizan para ellos la longevidad y la dicha. Al andar así vagando Passepartout, descubrió algunas violetas entre las hierbas. Bueno, dijo, ya tengo cena. Pero las olió y no tenían perfume alguno. No tengo suerte, pensó para sus adentros. Cierto es que el buen muchacho había almorzado por previsión todo lo copiosamente que pudo antes de salir del Carnatic, pero después de un día de paseo se sintió muy hueco del estómago. Bien había observado que en la muestra de los carniceros faltaba el camarero, la cabra o el cerdo, y como sabía que es un sacrilegio matar bueyes, únicamente reservados a las necesidades de la agricultura, había deducido que la carne andaba escasa en el Japón. No se engañaba, pero a falta de todo eso su estómago se hubiera arreglado con jabalí, gamo, perdices o codornices, ave o pescado con que se alimentan exclusivamente los japoneses, juntamente con el producto de los arrozales. Pero debió hacer de tripas corazón y dejar para el día siguiente el cuidado de proveer su manutención. Llegó la noche y Passepartout regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles en medio de faroles multicolores, viendo a los farsantes ejecutar sus maravillosos ejercicios y a los astrólogos que, al aire libre, reunían a la gente alrededor de su telescopio. Después volvió al puerto, esmaltado con las luces de los pescadores que atraían los peces por medio de las antorchas encendidas. Por último, las calles se desplomaron. A la multitud sucedieron las rondas de yacuninos, oficiales que, con sus magníficos trajes y en medio de un séquito, parecían embajadores, y Passepartout repetía alegremente cada vez que encontraba alguna vistosa patrulla: «Bueno, va, otra embajada japonesa que sale para Europa». Me voy por un caminito, vuelvo por otro. Si este capítulo te ha gustado, pronto seguiremos con otro. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con la historia deberemos seguir avanzando.